En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy viernes 28 de enero del año 2022. Viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda el día de hoy a Santo Tomás de Aquino. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. De la antífona de entrada, tomada de Sirácides, capítulo 15, versículo 5. En medio de la iglesia, abrió su boca, y el Señor lo llenó del espíritu de sabiduría e inteligencia, y lo revistió de gloria. La primera lectura, continuamos con el segundo libro de Samuel, capítulos 11, versículos del 1 al 4, del 5 al 10 y del 13 al 17. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde ahí vio una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías, elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías, elitita. Joab cumplió la orden, y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó por Joab, por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David, y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey, con los demás servidores de su señor, y no fue a su casa. Le avisaron a David. Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y lo hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Esta historia de David que nos narra en el segundo libro de Samuel, que también es muy conocido este pasaje, nos habla de cómo el rey llega a perder la dimensión de su reinado. No porque haga cosas malas contra el pueblo, sino porque aprovecha su posición de rey, su posición de persona con poder ante Betsabé. El detalle no es tanto lo que le haya hecho a Betsabé, puesto que no habla de una violación, habla de que durmió con ella.
Hay que suponer que no fue de un día para otro, que no sucedió en una tarde, que no sucedió en una noche, sino fue una visita continua o fue un procedimiento de varios días lo que se acontece aquí. ¿Qué es lo observable o qué es lo castigable de este hecho? Es el hecho de que David decide tratar primeramente de convencer al esposo, a Urías, de que tenga relación con su esposa para luego no cargar con el hijo de Betsabé. Al ver que Urías no respondía a la atención de David con relación a que pasara esa noche con su esposa, sino que él insistía en quedarse con la servidumbre del palacio, decide matarlo. Y esto es lo condenable. Esto es lo observable en este pasaje. ¿Por qué David toma esa acción siendo él el rey? ¿Por qué David decide quitarle la vida a Urías para cubrir esa falta que cometió con su esposa? Este hecho más adelante se vendrá a ver o a entender un poquito más. Sin embargo, el hecho que nos narran estos versículos es un hecho que obviamente no corresponde a un rey o a una persona que se dice respetar la ley de Dios. Hay que tener cuidado con esas posiciones de poder que tengamos. Hay que tener cuidado con las decisiones, porque si no son las decisiones correctas, de alguna manera vamos a tener que vivir con ellas o de alguna manera tener que cubrirlas, dependiendo de la generosidad o de la desfachatez que nosotros tengamos. Del Evangelio tenemos al evangelista Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús le dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto, primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué comparamos el reino de Dios? ¿Con qué parábola la podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Estos versículos podemos dividirlos en dos partes. Bueno, podrían ser tres partes. La primera es esa semilla que se siembra en la tierra. Hace unos días nos dice Jesús: salió el sembrador a sembrar y la palabra cayó en diferentes terrenos. Unos no muy propicios, otros medianamente propicios y otros ricamente propicios para que la palabra creciera. Pero ¿qué es lo que está diciendo de la semilla? ¿Cómo se manifiesta esa semilla o esa palabra en la persona?
El hombre, sin que sepa cómo, pasan las noches y los días y la semilla germina y crece. Primero los tallos, luego las espigas y al último los granos de las espigas. ¿Qué son los tallos? ¿Qué es lo que podemos entender o encontrar por los tallos aquí? Es eso que sobresale, es eso que crece y funciona como un soporte para lo que más adelante van a ser las hojas y la base para las espigas. Tiene que tener un tallo fuerte, robusto, a lo mejor flexible, pero lo suficientemente resistente para soportar esas hojas, ese lugar donde se van a dar las espigas. Y las espigas van a ser esas nuevas germinaciones de semillas. Y luego vienen las semillas, que otra vez viene a ser el círculo, que viene a ser el ciclo de la enseñanza, el ciclo de la vida. Una idea que nace, se siembra, crece, se desarrolla, multiplica y da sus frutos. La otra parte es esa donde dice, ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? Y Jesús vuelve otra vez a verse ecologista o verse como los agrónomos. Vuelve a tomar el ejemplo de la semilla, vuelve a tomar el ejemplo de lo que se siembra y dice, se parece a algo muy pequeño, a algo casi insignificante, pero que cuando crece y se desarrolla es tan grande que da alimento, da cobijo, da soporte, da descanso a aquel que lo necesita. Lo compara con ese arbusto o ese árbol de mostaza. Dice que ese tan grande que sirve de nido a las aves. Pero al ser tan grande también sirve de reposo para el hombre cansado. Sirve de lugar donde cubrirse de las inclemencias. Esa es la palabra que el día de ayer estábamos escuchando. Esa es la palabra o es la semilla que en estos días hemos estado viendo a través de Marcos, cómo es que se siembra, crece, se desarrolla y sirve precisamente para darle fortaleza al hermano. Ayer leíamos el ejemplo de la vela y decía, la luz se enciende no para que se esconda, sino para que dé iluminación. La palabra se siembra no para que quede estéril, no para que muera, sino para que desarrolle, crezca, dé fruto, dé soporte, dé grandeza. La oración colecta el día de hoy, viernes 28 de enero del año 2022, viernes de la tercera semana del tiempo ordinario. La iglesia recuerda a Santo Tomás de Aquino, el color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C. Dios nuestro, que hiciste insigne a Santo Tomás de Aquino, por el anhelo de santidad y la dedicación a las ciencias sagradas, concédenos comprender sus enseñanzas e imitar el ejemplo de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.